Me parece que el tema vinculado al rol de los partidos políticos, no de la política, en los frentes de masa, tendríamos que abordarlo en otro programa, Rafael, Claro. porque sería imperdonable tenerte de nuevo encerrando la noche y que no habláramos del otro componente, que aunque no es obligación del gremio, pero por un asunto de compromiso con el país, por un asunto moral, tiene también que dar un paso hacia adelante y preocuparse por la mejoría de la educación en la República Dominicana. Y me gustaría saber cuáles han sido las propuestas tendentes a lograr mejores productos en el proceso enseñanza-aprendizaje que ha hecho la ADP para que el ministerio la convierta en políticas públicas y puedan ser implementadas. Bueno, mira, el tema de la calidad educativa, de las mejoras en los procesos y en los resultados educativos, siempre ha estado en la preocupación del sindicato. Y es lógico por la característica del sindicato, un sindicato docente, por su propia composición e incidencia en el proceso, no puede quedarse al margen del tema de la educación y del producto que la sociedad está requiriendo. De hecho, cuando el país mira la educación, no solamente le exige al magisterio, sino también le exige no solamente le exige al ministerio, sino que también le exige al magisterio y le exige al sindicato. Posiblemente muchas veces le exige cosas al sindicato que no son roles del sindicato en los actuales momentos. También debo decirte en ese campo que hay actores que han hecho un esfuerzo grande por tratar de responsabilizar al magisterio y al sindicato de los resultados en materia educativa, cosa que definitivamente no lo es. ¿En cuáles aspectos nosotros hemos intervenido de manera sistemática? Hemos intervenido en la necesidad de que el país tenga a nivel curricular una oferta que se corresponda con la necesidad de la sociedad dominicana hoy. Hemos participado, yo diría, en muchos de los debates que se han hecho sobre ese tema. Y sobre el particular indicarte, el país cuenta, yo diría que desde el Congreso del Plan Decenal, cuenta, a mi entender, con elementos curriculares, yo diría, progresistas en muchos aspectos. Así que para mí el tema no está en la formulación curricular, no está en la ley, porque para mí la ley 6697 es una buena ley en sentido general. A mi entender está en cómo esto se ha implementado en la práctica y cómo sectores con alta incidencia en el sistema educativo nacional han impedido que lo que se ha definido en materia de currículo, en materia de ley, no sea lo que se implemente en la práctica educativa de aula. Y este es un elemento clave que explica por qué razón, por ejemplo, si aquí ha habido toda una inversión en formación docente, cada vez que se hace evaluación docente, encontramos unos déficits bastante serios. Es porque simplemente lo que se está implementando en materia de formación docente no es lo que se definió que debía ser el docente en la República Dominicana y que debe corresponder y responder a la ley. Llévame al paso porque me pierdo. Sí. ¿Qué explicación tiene que se acuerden unos procedimientos, que se acuerden unos contenidos y que cuando se van a implementar, pues sencillamente eso se guarda y se hace otra cosa? ¿De quién es esa decisión? Esa decisión es del conjunto de actores que inciden en la educación, y no solamente inciden los funcionarios de la educación, no solo incide el gobierno. Aquí hay un conjunto de instituciones y organizaciones, sobre todo del sector privado, que tienen una alta incidencia en el sistema educativo nacional, de decidir su rumbo incluso. Instancias nacionales e internacionales que deciden muchos de los procesos y muchos de los programas, su característica, su contenido, su metodología y su orientación en términos prácticos. En Educa. Educa es uno de ellos. No, en educación. En educación, pero Educa es uno de los que incide activamente, Inicia uno de los que incide activamente. A nivel internacional debe haber 4 o 5 grandes instituciones que deciden prácticamente la ruta del sistema educativo nacional, pero también las universidades inciden en el proceso educativo nacional, en el proceso de formación que se desarrolla
en los docentes, que muchas veces cuando se hacen evaluaciones, lo que se quiere decir, no, hay docentes de mala calidad. Y tú dices, pero ven aquí, ¿quién formó estos docentes? Porque debo decirte que el grueso de los docentes dominicanos son titulados, ¿te entiendes? Y no solamente a nivel de licenciatura, una cantidad importante tienen especialidades, tienen maestría y ya un número significativo hasta doctorado. Sí, de los docentes que tenemos en la escuela dominicana. Y tú dices, si a pesar de los avances que tenemos en materia de titulación, ¿por qué no logramos impactar en el proceso de aprendizaje de nuestros niños en la República Dominicana? Por algo muy básico, a mi entender. Yo creo. Porque no se quiere, Junior, tú sabes qué es lo que no se quiere, desarrollar capacidad de pensar de manera crítica del ciudadano dominicano. Eso es lo que está de fondo. Es que a mí me parece que con la educación extracurricular está pasando lo mismo que con el crecimiento económico. Ajá. Que el crecimiento económico, en vez de ser un medio para realizar cosas, se ha convertido en un fin. Así es. Creo que está pasando con la educación extracurricular. Todo el mundo quiere tener una formación extracurricular. No se sabe para qué, ¿verdad? Pero quiere tenerla. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Sencillamente mejorar sus ingresos. Porque el solo hecho de presentar el título ya te acredita. Sí. Y promueve el incentivo, independientemente de que tú tengas las aptitudes, las condiciones para desarrollar eso que teóricamente aprendiste. Sí, ciertamente ese es un factor de incentivo. Y tú quieres que te diga, está bien, porque es un no digo que sea mal. Al proceso de formación permanente y continua del magisterio y de actualización también, porque esta carrera lleva una actualización diaria. El que no está día a día leyendo lo que va pasando difícilmente pueda desarrollar una buena labor educativa. Pero tomando lo que tú estás diciendo, es que el sistema educativo nacional se ha convertido en un área de negocio, una fuerte área de negocio, en donde cada una de estas instituciones de actores privados hace todo un negocio con su intervención. Si es en materia educativa, tú dices, en 10 años el país se ha gastado más de 12,000 millones de pesos dominicanos en formación docente, sin embargo no tenemos los resultados, no tenemos el docente que necesita el país, nadie le pide cuenta. Y esos son esos actores del sector privado los que se han beneficiado de esa inmensa cantidad de dinero sin que produzcan el resultado que nosotros necesitamos en materia de formación docente. Recientemente, en medio de la pandemia, Educa, por ejemplo, coordina un programa por el cual se le aportaron más de 100 millones de pesos dominicanos de uso de la tecnología. Pero cuando tú vas a la escuela o le preguntas a los maestros qué aprendieron del programa, ¿verdad? ¿Cuánta plataforma tú manejas o qué plataforma tú manejas? Tú no puedes decir que como resultado de ese programa el maestro haya podido implementar en la clase alguna de esas plataformas en términos concretos, pero nadie le pide cuenta a ellos y hacen permanentemente crítica de calidad educativa. Diario intervienen sobre calidad, pero nadie le pide cuenta de lo que le han dado a ellos en materia de recursos para producir un resultado que simplemente que ellos no también tienen que rendir cuentas sobre lo que está pasando en la República Dominicana con la educación. Sí, posiblemente ellos son de lo que en muchos aspectos más tienen que rendir cuenta porque han incidido durante años en el sistema educativo nacional, más que muchos, ¿entiendes? En la definición de política, en la definición de planes, en los procesos de evaluación, en los procesos de formación, en los procesos curriculares, en todos los procesos han tenido incidencia. Ese sector que es dueño de Educa, porque es un sector privado que es dueño de Educa, que utiliza ese instrumento para poder intervenir en materia de las políticas públicas educativas, pero también del negocio educativo, que ese es otro elemento que incide de manera muy negativa en los resultados educativos, porque no se está focalizando en tener resultados, sino focalizando en tener resultado económico para ese grupo. O sea que lo que vivimos con la educación en República Dominicana no es el resultado fortuito, sino que tú entiendes ha habido una direccionalidad intencionada para que las cosas no mejoren sustancialmente y grupos seguirse beneficiando de esos déficits que se provocan en el sistema educativo nacional. Definitivamente, así como tú lo estás diciendo, sin desperdicio. Eso ha sido una acción deliberada, dirigida,
orientada, planificada para que tengamos estos resultados educativos que sí vimos. Pero junto con estos resultados educativos que sí vimos, el tú tener 3, 4 o 5 instancias nacionales y extranjeras que se benefician en materia de manejar millones de pesos del 4% que demandó el país. Ya tenemos que irnos porque se acabó el tiempo. Qué Pero pena. entonces, no es verdad que el 4% solamente se quedan los profesores con ellos. Posiblemente lo que menos le llegue a los profesores. Bueno, Rafael, gracias por habernos acompañado. Como sabes, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas y continuamos con estas conversaciones más adelante. Excelente. Bueno, yo quiero finalmente Sí, déme sus 30 llamar segundos. al Magisterio de la República Dominicana a estar muy pendiente del rumbo del sindicato en el periodo que inicia prácticamente ya. Que estén muy pendientes a que no sea instrumentalizado en función de intereses fundamentalmente partidarios, sino que se centre en el esfuerzo de lograr las grandes conquistas del magisterio y aportar a hacer avanzar la educación en la República Dominicana. Reiterarle las gracias a Rafael Félix por habernos acompañado, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una nueva edición de Cerrando la Noche.